el origen al Día de Muertos. En México se tiene muy arraigado y en las escuelas se enseña que se debe de celebrar el Día de Muertos para no perder nuestras raíces, lo cual se me hace totalmente iluso, se me hace totalmente ignorante, porque ni siquiera conocemos cómo los mexicanos o los indígenas de nuestro país celebraban ese conmemoración o ese culto a los muertos. Ellos nunca celebraban a los muertos como creyendo que iban a regresar y a convivir con ellos. Eso no es cierto. El culto a los muertos se practicaba desde la época prehispánica, desde el año 1800 antes de Cristo. Los prehispánicos creían en varios paraísos y varios infiernos. Creían en un mundo superior para los vivos y otro inferior para los muertos. En la celebración del Día de Muertos estaba ligada primeramente al banquete de la gran cosecha después de la escasez. O sea, no celebraban a los muertos, celebraban que tenían que comer. Tanto era el alimento que hasta se compartía con los muertos. Observen esta fotografía. Esta fotografía marca realmente cómo ellos celebraban esos días. O sea, para ellos los guerreros eran sacrificados, su corazón era extraído y comido por el sacerdote que estaba ofreciendo el sacrificio, y dejaba rodar el cuerpo de ese guerrero por toda la pirámide. Vean ustedes esta persona que está ahí agarrándole los pies al guerrero, sosteniéndolo, pero estos que están en esta posición están agarrando al guerrero porque realmente los prehispánicos de nuestro país eh, se comían a este guerrero. Eh, este guerrero era llevado en hombros desde cualquier lugar y corredores lo traían hasta pues el centro ceremonial, hasta el zócalo, hasta donde estaba el templo mayor, y a través del camino toda la gente decía pues dame una mordida de ese guerrero, y iban pues cortándole cachos al guerrero, y de ahí tuvo el origen de la palabra la mordida, ¿no? Ajá, la receta original del pozole inclusive era con, al momento que iba cayendo ese guerrero muchas veces, pues se golpeaba la cabeza y la masa encefálica era expuesta, y pues eso utilizaban para hacer el verdadero pozole. Entonces vean ustedes si esto es lo que queremos celebrar y enseñar a nuestros hijos, que haya sacrificios, que se coman a la gente. O sea, eso no tiene nada de, de cultural. Yo creo que esto es una barbarie, ¿no? Ya no estamos en esos tiempos. Estas culturas prehispánicas creían en dos mundos, como les he dicho, uno inferior y otro espirituales, otro superior. El Tlalocan, de Tlaloc, dios del agua y de la lluvia, donde iban los que morían por causas del agua; el paraíso oriental, hogar de los guerreros, de los caídos en batallas y de los sacrificados al sol Tonatiuh. Uh -huh. En los mundos inferiores que ellos tenían era el occidental, que era el hogar de las mujeres que morían en el parto, las ciguateteos; el paraíso del sol, que era llamado Tonacali. Los demás iban al Mictlán, lugar de los muertos o mundo inferior, donde reinaba Mictlancihuatl, señora de los muertos. Uh -huh. Para llegar al Mictlán, en náhuatl, Miki, morir, de ahí deriva el Mictlán, ajá, se debían de vencer múltiples retos, como por ejemplo 4 días de viaje entre las montañas, una feroz lagartija gigante, un cocodrilo monstruoso, 8 desiertos, 8 colinas, un viento helado, cuchillos lacerantes y el río Chiconoaupan. Aquí tenemos una foto del Mictlán, que finalmente ahí llegaban para morar los muertos, y se les daba comida o se les ponía comida en su lugar de descanso o de reposo, creyendo que esa comida les iba a servir o les iba a ayudar para pasar todos los retos y finalmente llegar al Mictlán. A los muertos se les proporcionaba ofrendas para agarrar esa fuerza en el tránsito de los de ese inframundo. Ajá, se les ofrecía principalmente agua, sal,
juguetes para los niños y el perro en el que viajaría en el río de Chicanoapan. Los días de muertos 1 y 2 de noviembre intentan perpetuar las raíces prehispánicas de los mexicanos. Se festeja con los días de todos los santos y los fieles difuntos. En cada iglesia católica y parroquia del país se ofrecen a todos aquellos que han muerto, que ya se encuentran en el cielo, según el catolicismo. Ajá, ellos tienen un concepto teológico del cielo muy interesante. No, ellos creen que nosotros estamos aquí en la tierra y que los que se portaron realmente mal van al infierno y los que se portaron medio bien van al purgatorio y los que se portaron bien, que solamente son los sacerdotes católicos, van directamente al cielo. Pero los que van al purgatorio pasan ahí un tiempo y después de ruegos y oraciones y rezos, no oran, rezan nada más, pueden llegar al cielo, y por eso se hacen los novenarios, por eso se hacen diferentes cosas para que pues saquen esa alma del purgatorio, lo cual pues no tiene ningún sustento en la Biblia, porque esto no lo enseña la Biblia. Ajá, se invita a los espíritus a comer y beber aquello que se les ha preparado. Se dice que llevan al alma la esencia de cada alimento. Los colores anaranjados de la flor de cempasúchil sirven para que el espíritu sea guiado hasta el hogar. Bueno, es lo que se cree. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a estas cosas. Si la Iglesia Católica lo está enseñando, pues debe de enseñar lo que es verdadero. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Usted puede agarrar cualquier Biblia y consultar estos versículos, estos textos que vamos a estar leyendo. Yo voy a agarrar como base la Reina Valera 1960, para estar dando esta lectura. Vámonos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Vámonos a Hebreos capítulo 2, verso 14-15, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y finalmente el pasaje de Lucas está impactante, de capítulo 16, verso 19-31. No lo voy a leer aquí, pero sí voy a dar un resumen de lo que dice. Habla de dos hombres, uno era rico y el otro era mendigo, llamado Lázaro. Ambos murieron un día. De Lázaro se nos dice que fue llevado por los ángeles al cielo, y el otro fue sepultado, y desde el Hades, o sea, desde el infierno, pidió ayuda a Lázaro para que le diera unas gotas de agua que aliviara su tormento, petición que no fue concedida. ¿Qué nos enseña este pasaje? Primeramente, o sea, nosotros vamos a estar, cuando nosotros muramos, vamos a estar conscientes y viendo todo lo que vamos a estar pasando ahí, recordando lo que hemos hecho. O sea, no vamos a perder la memoria. Ajá. Y número uno, que los muertos están conscientes de lo que le estaba platicando, que los muertos están en un lugar específico con Dios, o en el lugar de tormento separado de Dios, que es el infierno. No hay purgatorio, no hay ninguna situación de un estado temporal, o es el cielo o es el infierno, que no pueden regresar de este lugar en donde se encuentran, porque el rico le decía que le permitieran a Lázaro ir a avisarle a sus familiares que quedaban vivos, para que pues entendieran y comprendieran que pues realmente deben de portarse bien. Y pues la respuesta que recibió ese rico fue de que a Moisés y a los profetas tienen. ¿Eso qué quiere decir? Pues la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia y debemos de entender. Antes la Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y en México pues estamos lidiando con ese problema de la ignorancia, que no queremos leer, que no queremos conocer, que no queremos entender lo que diferentes cosas, pero principalmente lo que Dios enseña. Y nuestra única fuente de autoridad, como he dicho, es la Biblia. Bien, este pasaje también nos habla de que no pueden pasar un muerto del cielo al infierno, del infierno al cielo, porque hay una gran cima que se escribe esa palabra con S, y eso habla de un gran
precipicio. Imagínense los limitados, entonces mucho menos van a poder venir a la vida. En Hebreos 9:27 se nos enseña que para el hombre está establecido morir una sola vez y después de esto juicio. No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad, no hay purgatorio. O sea, morir una sola vez y después de esto juicio. En la cruz Jesús dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, es claro en las escrituras que no hay lugares intermedios, no hay regreso, y que inmediatamente que el hombre después de su muerte está en la presencia de Dios o separado de Dios eternamente. Por esta razón es tan importante estar seguros de nuestra salvación eterna. Si tú no sabes dónde pasarás la eternidad, te animamos a que confíes en Jesucristo. Él pagó en la cruz por tus culpas y quiere darte la vida eterna. No hay segunda oportunidad.